Bueno, ya. ¿Todo bien? ¿Se logra ver? Perfecto, se ve muy bien, también lo escuchamos. Ya podemos empezar. Muy bien. Hoy día vamos a tocar lo que es un tema muy importante en la parte pediátrica y es un tema de mucha controversia y es un tema bastante importante tanto para el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, que es el sepsis, ¿no? Vamos a hablar un poquito que la sepsis es una urgencia infectológica. Su incidencia últimamente ha estado aumentando en los años de vida, una consecuencia mayor expectativa de vida de los pacientes con patologías graves. Hay una alta incidencia de una mortalidad. Son mayores sobre todo en aquellos recién nacidos, prematuros y lactantes, y mucho más aquellos que tienen antecedentes previos durante el embarazo o alguna patología de base. La incidencia de mortalidad son mayores, ya habíamos hablado, en los recién nacidos, prematuros y lactantes. Hay la respuesta sistémica a la infección y sus manejos aún queda un motivo de debate y controversia, que eso lo vamos a ir tocando posteriormente en el transcurso de la exposición. Vamos a ver que la sepsis en realidad hay una mortalidad y depende mucho del lugar de atención y la gravedad del paciente. En distintas publicaciones hay una variabilidad en tanto la mortalidad de un 10 a un 30%, pero en las últimas publicaciones la incidencia en Estados Unidos del 2013 es de un 5,6% por cada 1.000 lactantes al año. En Latinoamérica fallecen anualmente casi más o menos unos 10.000 personas por una sepsis. En Bolivia no tenemos un estudio estadístico establecido, pero el 2019 y el 2020 hay un grupo donde hacen estudios de la parte de sepsis en pediatría en Bolivia, que conforman lo que es los hospitales de tercer nivel de La Paz, de la Caja Nacional, el Hospital de Niños de La Paz, el Hospital de Niños de Cochabamba y el Hospital San Juan de Dios de Tarija, que hicieron un estudio más o menos donde se va a usar lo que son los protocolos, el CUSOFA y el CIRS, ¿no? Que posteriormente vamos a ir tocándolo más adelante. Hay una alta mortalidad, va a depender mucho de la enfermedad de base, del niño, del microorganismo, del producto de la infección, perdón, producto de la infección, la respuesta del huésped, el antibiótico instituido o iniciado al inicio, el momento en que empieza a desarrollar lo que es un shock. Aquí tenemos una tablita, lo que es del CRICAR médico, de una revista americana, donde vemos que hay una gran prevalencia, una incidencia en realidad de casos en 1.000 pacientes en los neonatos y prematuros que va de un 5,1% y también en los lactantes menores que va de un 3,6% y los lactantes mayores y preescolares de 1,5%. Mm, Acá vamos a hablar lo que es un poco de la actualización en el consenso de Survivor Sepsis, publicado en el 2020, en cuanto a las definiciones, uno, sobre infección, que es aquella sospecha o probada por un cultivo positivo o por un examen directo de un PCR, que está causada por cualquier agente patógeno, ¿no? Y que va a llevar a un síndrome clínico asociado con una alta probabilidad de una infección. Obviamente corroborado con lo que son los exámenes clínicos, estudios de imagen y laboratorio. Ahora vamos a tocar el tema muy importante que se está manejando, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es una respuesta sistémica a una variedad de desencadenantes. En cuanto a estos desencadenantes, tenemos uno, la taquicardia, la bradicardia, va a haber la taquipnia. A nivel laboratorial vamos a ver una leucocitosis con predominio de fórmula. A nivel central vamos a tener lo que es una hipertermia o una hipotermia. Ahora, en la misma revista del Survivor, de la Asociación Mexicana, dice que mientras más criterios tengamos en la parte del CIRS, vamos a ver que hay una gran mortalidad, ¿no? Mientras mayor criterios nos llevará a un alto porcentaje de mortalidad. Ahora, en cuanto a la definición del Survivor Sepsis, dice que sepsis es un CIRS
en presencia o un resultado de una infección probada o sospechada. Vamos a hablar de una sepsis severa, que es una sepsis más uno de los siguientes criterios, que puede ser una disfunción cardiovascular, un síndrome de respuesta, con un síndrome de respuesta de dificultad respiratoria, o con dos o más de estas disfunciones de cualquier otro órgano. El shock séptico, que va a ser una sepsis más una disfunción cardiovascular persistente después de una administración de líquidos. Cuando hagamos una administración de líquidos y vamos a ver que hay un fracaso, pues entonces vamos a empezar lo que son alteraciones como la acidosis láctica, una oliguria, trastornos del sensorio. Todo esto, lo que he establecido en Survivor Sepsis, dice que a toda sospecha, debe sospecharse de sepsis en todo paciente con una infección con uno o dos más puntos del score rápido del QSOFA, ¿no? ¿Qué quiere decir el QSOFA? Que en realidad que aún mantiene y se encuentra en un debate en cuanto a la utilización del QSOFA y del CIRS en la parte de unidad de cuidados intensivos. Acá vamos un poco del QSOFA, donde nos dan 3 puntuaciones. Uno es ante la presencia de una alteración mental, en la presencia de taquipnia o presencia de hipotensión. Con 2 puntuaciones de esta ya podemos decir que ya tenemos un paciente que está entrando en una sepsis clínica. Esta imagen es muy bonito porque nos va a dar primero la causal, que puede ser una fungemia, una parasitemia, una viremia, algunas alteraciones como pancreatitis, trauma, que nos va a llevar primero a una infección, a su vez nos va a llevar a una bacteremia, conjunto todo esto nos va a llevar a un CIRS, y el CIRS engloba todo esto, nos va a llevar a una sepsis. Ahora tenemos acá una de la revista mexicana, de la pediátrica del 2015, que nos va a hablar un poquito del uso de medicamentos y la administración del precoz en realidad. Entre las causas más comunes en los recién nacidos tenemos el Streptococcus galeaceae, los gram negativos, la disteria, el Streptococcus coagulasa negativo, las cándidas. Entre 1 a 3 meses tenemos los mismos de los recién nacidos, los mismos patógenos, más el neumococo y el Haemophilus influenzae. En los 3 meses y a los 5 años tenemos lo que son los neumococos, los meningococos, la influenza, el Staphylococcus aureus, la salmonela. En pacientes mayores de 5 años tenemos el neumococo, el meningococo y el Staphylococcus aureus y la salmonela. Vamos a hablar un poquito de lo que es las manifestaciones clínicas en el paciente neonatal. Estos, a su vez, va a haber una infección de comienzo temprano que se va a iniciar en las primeras 72 horas de vida. Vamos a tener en cuenta las complicaciones obstétricas maternas, que son muy frecuentes en los lactantes nacidos con menos de 37 semanas. Significativamente va a haber una elevada en los recién nacidos a término. Se dice que una bacteremia llega a un 60%, una sepsis, una neumonía a un 30%, una meningitis a un 10%. Y el cuadro clínico mayormente se va a estar dando por letárgico, mala alimentación, ictericia, va a haber una temperatura normal, puede haber una hipotermia, que es más común en los recién nacidos, va a haber por el quejido respiratorio, va a haber una palidez, una hipotensión, donde en algunos casos sí va a requerir lo que es una punción lumbar. La mitad de estos pacientes con meningitis desarrollan lo que son convulsiones dentro de las primeras 24 horas o en las primeras 24 del recién nacido. Ahora, importante en la parte pediátrica, lo más importante es tener en cuenta lo que es, uno, la procedencia, la edad del paciente, el tipo de huésped dependiendo el grupo etario del paciente, y para poder investigar necesitamos lo que es un foco clínico. Un poquito en cuanto a los métodos diagnósticos, tanto para poder usar
en un primer nivel, en un segundo nivel y un tercer nivel, están mediados por un hemograma, de hecho, con un recuento plaquetario, un PCR cuantitativo, la procalcitonina que se utiliza más en la parte neonatal y se usa más en los hospitales de tercer nivel, el ácido láctico, función renal, función hepática, la glicemia, la orina, un coagulograma completo y estudios por imagen para poder identificar lo que es un foco y ahí viendo y catalogando para ver si nos va a llegar a una sepsis. En cuanto a los estudios específicos que ya contamos tanto en los hospitales de segundo nivel y tercer nivel, de primera línea debería ser un hemocultivo. Esto se debe interpretar como positivo dependiendo el germen que se obtiene, que puede ser de 2 o más muestras, donde normalmente ahora se está haciendo los hemocultivos por 2, ¿no? El germen que se va a hallar puede ser también de un solo hemocultivo, que va a ser simultáneamente a otro material. Podemos hallar un germen gram negativo. Podemos hacer cultivo de líquido cefalorraquídeo, urocultivo, coprocultivo, cultivo de lesiones en piel, exudados de fauces y otros cultivos que para poder identificar un foco que nos determina una sepsis. En cuanto a los tratamientos, primero, todo paciente que venga con un criterio tanto de SIRS o con dos criterios de SIRS, 2 criterios de QSOFA, podemos sospechar clínicamente temprano. Implementación de las medidas diagnósticas, iniciación rápida de una terapéutica apropiada e intensiva. Para esto hemos hecho un cuadrito donde un tratamiento de soporte, ¿no? Primeramente, que sea un estudio hemodinámicamente. Apenas ingresa tu paciente, que sea un estudio hemodinámico, una buena oxigenación, medidas para evitar la hipotermia, que es muy importante en pacientes pediátricos, tanto como en recién nacidos, en lactantes, una monitorización, un tratamiento adecuado del dolor y una nutrición precoz. Bueno, en cuanto al tratamiento antimicrobiano, ¿qué dicen los nuevos protocolos? Y hay una fuerte evidencia que dice que la administración precoz de antibióticos va a estar apropiado y va a reducir lo que es una mortalidad por sepsis. Aquí tenemos un estudio del 2012 de la Sociedad Americana, donde dice que es importante iniciar lo que es un tratamiento de primera, aunque de manera empírica, cubriendo los gérmenes de acuerdo al grupo etario. Vamos a hablar un poquito sobre el tratamiento antimicrobiano. Las características que debe reunir para hacer un tratamiento adecuado puede ser cubrir más del 90% de los microorganismos probablemente involucrados en una infección determinada, incluir un antibiótico, especialmente son los bactericidas, al menos al inicio, ya que se pueda tratar de una infección grave, ver la vía de administración que siempre sea endovenosa, se debe revalorar al paciente entre las 48 y 72 horas en base al cuadro clínico que ya se haya recolectado, la respuesta al tratamiento y al hallazgo microbiológico o de los hemocultivos que se van a recolectar, porque ya se va a tener una respuesta preliminar entre las primeras 48 y 72 horas. Si existe una meningitis, el antibiótico indicado debe ser aquellos que van a atravesar la barrera hematoencefálica. Las infecciones por microorganismos multiresistentes pueden requerir un tratamiento combinado, al igual que aquellos pacientes que tienen una neutropenia. Bueno, aquí vamos a tener por lo menos un ejemplo de cómo es el manejo en los pacientes en la edad pediátrica, de 1 a 3 meses, dependiendo del grupo, pero en el recién nacido. Vamos a tener, dependiendo del grupo, podemos usar como un primer esquema la ampicilina más un aminoglucósido. Como un segundo esquema podemos usar la cefotaxima asociado a un aminoglucósido. O en casos ya más complicados vamos a usar una vancomicina asociada a un aminoglucósido, ¿no? En la edad de 1 a 3 meses, dependiendo de los gérmenes que van a presentar, podemos usar la cefotaxima como una monoterapia. No es necesario asociar, al menos que tengamos un paciente hemodinámicamente inestable, con cultivos positivos. Podríamos ver la manera de asociar a un aminoglucósido también.
entre los 3 meses a 5 años, según el grupo etario y según los gérmenes, podemos usar la cefotaxime, la ceftriaxona. Podemos, en casos más graves, ya vamos a usar lo que es una vancomicina. En niños mayores de 5 años, vamos a usar la cefotaxima, la ceftriaxona, y lo propio, ¿no? Podemos estar agregando lo que es una vancomicina. A estos, dependiendo el cultivo, la clínica, la respuesta hemodinámica, vamos a ir asociando, podemos asociarles también con un aminoglucósido. Aquí vamos a hablar sobre otro esquema. En el caso de un shock séptico, sin un foco clínico, podemos usar de manera agresiva una ceftriaxona más una vancomicina. En caso de que fuese una intrahospitalaria, vamos a usar el meropenem más una vancomicina. En el caso de una neumonía, una ceftriaxona más una vancomicina. En el caso de que fuera el paciente hospitalizado y el del grupo etario, ya podemos asociar una citromicina, pensando en un germen atípico. En una infección urinaria, usamos la ceftriaxona. Obviamente no usamos la piperaciclina y martazobactam, más se usan lo que son unidades de cuidado intensivo. Dependiendo del foco abdominal, igual no usamos acá, pero sí usamos la cefotaxima asociados al metronidazol. En infecciones de piel, se está usando últimamente lo que son las ceftriaxonas o directamente una clindamicina. En foco meningio usamos la ceftriaxona porque tiene, por la manera que atraviesa la vasilla hematoencefálica, y llegamos a unas dosis meningias muy altas y nos cae muy bien. En los abscesos cerebrales que casi no manejamos en el segundo nivel, pero sí en el tercer nivel vemos que se usa bastante lo que es la vancomicina, el metronidazol, el meropenem, el imipenem. Acá, dependiendo del microorganismo, los estreptococos meticilinos sensibles, la cefalotina, bueno, más que todo esto es para manejo de segundo y tercer nivel, ¿no? Bueno, decimos que en sepsis, en el huésped inmunocomprometido, hay una mayor predisposición de padecer lo que son infecciones graves, van a ser proclives a padecer lo que son las bacteremias, patógenos no habituales o oportunistas. Es importante valorar el tipo de inmunosupresión que presenta el paciente, hacer un seguimiento adecuado con un hemograma para ver cómo está la parte de la fórmula leucocitaria, para ver si hay una neutropenia, si existe un foco clínico. En estos casos de pacientes inmunocomprometidos es necesario utilizar lo que es un tratamiento empírico de urgencia, ¿no? Como primer nivel siempre usamos la ampicilina asociado a un aminoglucoso, pues una gentamicina o la micacina, dependiendo del grupo etario del paciente. Últimamente por la resistencia que se ha generado, estamos usando lo que son las cefalosporinas de tercera generación, como la cefotaxima, como monoterapia, mientras tengamos lo que es un hemocultivo previo, ¿no? O dependiendo también de la parte clínica del paciente en la que se encuentra, ¿no? Bueno, culminando como la sepsis es un tema muy amplio. Diríamos que es importante tomar unas decisiones rápidas con posibilidades para que un paciente pueda mejorar, conocer hacia dónde nos estamos dirigiendo con la terapia inicial, mucho más con la terapia antibiótica. Hay que hacer una revaloración a medida de que tengamos una mayor información sobre el paciente para poder identificar el foco infeccioso, para podernos ya apuntar un tratamiento empírico y hacer una recolección adecuada, ¿no? Y actuar de manera oportuna y precozmente con la parte de la antibiótico-terapia, según los criterios que habíamos mencionado, ¿no? Los criterios SOFA, los criterios CIS, que mayormente no lo manejamos mucho en la parte del primer nivel, poco se maneja lo que es en la parte del segundo nivel, porque no tenemos protocolos de manejo en realidad, en tanto en los segundos y terceros niveles. El único hospital de tercer nivel que tiene protocolo de manejo es el Hospital del Niño de acá de Cochabamba y los hospitales de La Paz. El resto nos estamos basando con protocolos internacionales
que nos dan las pautas, ¿no? Para poder hacer. Pero según los criterios, sí, los criterios SOFAS, es importante iniciar lo que es un tratamiento oportuno con una antibiótico terapia enfocado al foco con el cual ha venido el paciente. Y mucho más en la parte del primer nivel, donde ustedes son los que más manejan y no tienen todos los medios para poder realizar un tratamiento tanto empírico, pero por lo menos pueden detectar si estamos teniendo un paciente eh, con un CIRS o con algún criterio que habíamos mencionado para que así puedan derivarlo y puedan también iniciar un tratamiento oportuno, así que puedan tener los laboratorios pertinentes, los cultivos y todo para poder manejarlo, ¿no? De manera adecuada. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, doctor. Sí, sin duda, un tema muy importante. Vamos a habilitar lo que es la parte de del micrófono para que puedan realizar las preguntas. Hay una pregunta, doctor, sobre todo con enfoque a lo que es la parte del diagnóstico. El QISOFA, que normalmente es cierto que algunos han mencionado que era una herramienta que se podía utilizar sobre todo para lo que es la parte del diagnóstico, ver la parte de la evolución. Esta herramienta es suficiente para justamente poder determinar lo que es la parte de sepsis. En realidad, por eso, como hemos comentado, estamos en una controversia. Acá en los cuidados intensivos pediátricos, tanto en los terceros niveles, se está manejando el QISOFA, en realidad como tres parámetros que habíamos nombrado, ¿no? Con dos parámetros del QISOFA ya podíamos determinar con una sospecha de una sepsis. Y ahí con los laboratorios y todo lo demás, corroborando, llegar a lo que es un diagnóstico más asociado. En realidad, lo que manejamos en las unidades de cuidados intermedios es, manejamos el QISOFA y manejamos el CIS. Los dos conjuntos para poder tener un cuadro séptico, ¿no? Perfecto, doctor. Y dentro de lo que es la parte del diagnóstico, que cuando se hace la referencia, normalmente se tiene esa, justamente cómo determinan, qué criterios han utilizado para poder dar el diagnóstico de sepsis, es lo que nos consultan, sobre todo en lo que son las referencias hacia tercer o hacia segundo nivel. ¿Qué criterios clínicos, teniendo en cuenta que es justamente una atención primaria, se pueden emplear para lo que es el diagnóstico de sepsis? Bueno, los criterios clínicos que pueden tener, uno, es un paciente con una taquicardia, taquimneico, si ya cuentan con un laboratorio, ver la parte de la forma leucocitaria, la hipotermia, la hipertermia. Si hay una persistencia de esto, pues ya estaríamos teniendo, dice, ¿no? La literatura que con 2 a 3 criterios del CIRS o con 2 criterios del SOFA ya podríamos estar mandándolo para una referencia de una sepsis, ¿no? Siempre y cuando también no, por más que no tengamos un foco aparente, porque eso es lo que se hace, ¿no? En los primeros niveles. Ya tienen una clínica pertinente y lo derivan, ¿no? Por más que no tengan un foco, como un foco séptico, ¿no? Como una sospecha de una sepsis. Perfecto. En cuanto a lo que es la parte del tratamiento empírico que podríamos emplear para lo que es justamente la referencia del paciente hacia lo que es a un segundo o en este caso hacia un tercer nivel, porque dentro de lo que son los esquemas que normalmente se manejan es Ampigenta que se utilizaba en primer nivel y en segundo para hacer lo que es la parte de la referencia. Bueno, en este caso, ya tanto en los primeros niveles ya contamos con lo que es las cefalosporinas de tercera generación, que la cefotaxima, que es lo más común que se está usando, la cefotaxima, la ceftriaxona, ya se puede haber iniciado el tratamiento, no previamente tomando lo que es un laboratorio. De manera precoz podemos usar la cefo y asociado a un aminoglucósido, ¿no? Podemos usar la gentamicina o la micacina. Perfecto, doctor. Si hay alguna consulta más, tienen la opción de poder habilitar lo que es el micrófono. Vamos a esperar entre un minuto para ver si hay alguna consulta que se pueda realizar con el tema de sepsis. Bien, doctor. A manera justamente de determinar, como ya lo ha mencionado, nuevamente podría recalcar, por favor, lo que son la parte de las conclusiones en base justamente a la labor de un paciente con sepsis para que podamos terminar.
en cuanto a las conclusiones, es importante poder determinar, uno, el foco de infección. Otro, tomar en cuenta los criterios que habíamos mencionado, ¿no? Los del CIRS, los del SOFA, que tranquilamente en un primer nivel ya podíamos determinar, ¿no? Lo que es la taquicardia, una bradicardia, una leucocitosis a nivel laboratorial, a nivel central con la hipotermia, la hipertermia, la taquipnia. Con eso ya podíamos determinar un paciente con sepsis para poder hacer una referencia a un segundo nivel. Ahora, ya podríamos ver también el compromiso hemodinámico que presenta el paciente, ¿no? Ya están los médicos, ya estamos calificados para poder determinar, para poder referirlo, ¿no? En cuanto a las conclusiones, serían esas, ¿no? Perfecto, agradecido nuevamente por su participación, sobre todo con este enfoque de actualización hacia lo que son los médicos generales. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, de esta forma culminamos con lo que es la parte del temario, a buen borde sobre todo lo que es la parte de pediatría. El día lunes tenemos ya el seminario en la parte de manejo de emergencias que se va a realizar justamente como invitado. Vamos a tener la participación sobre todo de lo que es el doctor, si no estoy mal, el doctor Marco Antonio Belsu, que nos va justamente a poder orientar lo que es el manejo avanzado de reanimación en neonatología y pediatría. Los esperamos el día lunes. Muchísimas gracias a todos. La grabación, todo se les va a compartir a través de lo que es la página, también los materiales. Las evaluaciones serán a partir del día lunes y justamente esperamos después de que se cumpla lo que es la parte del seminario. Muchas gracias a todos. Que tengan una buena noche.